hermanos, súper feliz y bendecidas noches. Qué alegría estar una vez más aquí con ustedes en Restaurando Lazos Familiares. Hoy estamos aquí con un súper y maravilloso tema, un tema que nos han estado solicitando. ¿Qué errores cometemos en el proceso de restauración matrimonial? Y hoy queremos apoyarlos y ayudarlos con estos errores que estamos cometiendo durante el proceso de restauración matrimonial. Es importante también, amados hermanos, que mientras se están conectando, que puedan ustedes hacer también sus preguntas relacionadas al tema del día de hoy. Y vamos esta noche a pedirle al Espíritu Santo, al gran santificador, al dador de los dones, que venga sobre nosotros por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María de Coromoto, su amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María de Coromoto, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, toma nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestro corazón para solamente hacer así la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Y aquí está, vamos a saludar a nuestra hermanita Amada Luna desde la Ciudad de México, a nuestra hermanita Joana Muñoz desde la Ciudad de Colombia, a Roxana Rosales desde la Ciudad de Guatemala, a Maritzita Ramírez desde la Ciudad de Costa Rica. Un gran abrazo, Maritzita. A nuestra hermana Ana Lucía Martínez desde la Ciudad de Guatemala también, a la hermana Socorro Moya desde la Ciudad de Costa Rica, al hermanito Manuel Daza, un abrazo Manuelito desde la Ciudad de Colombia, a nuestra hermanita Dianita Vela desde la Ciudad de Colombia y a nuestra hermanita Diana Suárez desde la Ciudad de Colombia. Vamos a seguir saludando a nuestros hermanos que se están conectando y también aprovechar de comentarles, amados hermanos, que ya empezamos el taller de María. Son 5 jueves que vamos a estar formándonos en la espiritualidad mariana. Es importante en el proceso de restauración del matrimonio caminar y crecer en las virtudes de María. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, es la mujer más virtuosa de la palabra en la palabra y es la mujer más guerrera que podamos encontrar en la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros nos formamos en el taller de María antes de ingresar a los grupos de oración. Así que si estás interesado en formar parte de la misión Jesús y María Restaura mi Familia, te invitamos a poder inscribirnos para poderte mandar el link para que llenes tu formulario y te prepares en la espiritualidad mariana. Bueno, si no me conocen, es un gusto estar esta noche con ustedes. Soy Mariela Villanueva de la misión Jesús y María Restaura mi Familia, una misión eucarística reparadora que trabajamos en motivar a los separados y a los divorciados a encontrar su restauración, encontrar el camino que los lleve a la reunificación de su familia. Vamos a seguir saludando a nuestros hermanitos, a la hermanita María Ángel Corrales desde México, a la hermanita Elsa Marenco de Costa Rica, a la hermanita Mónica de México, Arnaldo Pérez, un abrazo Arnaldo, a María Livia Posada desde la ciudad de Estados Unidos, a Rosalía Ávila desde la ciudad de Estados Unidos, a Sandra Milena Prada de Colombia,
a Maddy Maciel, a la hermanita Marlene Lorena García desde Nicaragua, a Lucía Carvajal. Bueno, y comenzamos, amados hermanos, con esos errores que no debemos cometer durante el proceso de restauración matrimonial. El primer error que cometemos es que en el momento que ocurre la crisis, la ruptura del matrimonio, entramos en un combate espiritual y no sabemos qué hacer. En esa ruptura, en ese combate, nosotros debemos de discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Porque si tú estás orando y pidiéndole al Señor que te ayude a permanecer fiel a la promesa esponsal y tu oración está dirigida a que el Señor restaure tu matrimonio, no debe haber dudas en tu corazón. Entonces, si estás en el combate espiritual, en que si pido la nulidad, en que si va a pasar el tiempo, yo quiero tener una familia, cuánto tiempo me demoraré en el proceso, entonces lamentablemente aún no has encontrado cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu familia, para tu matrimonio. El primer paso que debemos nosotros comprender en el proceso de restauración es qué queremos nosotros. Nosotros tenemos que saber qué queremos y en ese querer, poder entender cuál es el querer de Dios, porque es importante en nuestro camino espiritual poder entender cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo no sé cuál es la voluntad de Dios y quiero hacer mi voluntad, lamentablemente estoy siendo una persona soberbia y mi oración nunca va a ser escuchada porque no tengo claridad y no tengo la certeza de tener una oración firme, una oración fiel en la confianza plena de saber que Dios va a restaurar mi matrimonio. ¿Por qué? Porque hice un pacto de fidelidad por medio de mi cónyuge a Dios. Por eso es importante que tengas el discernimiento de saber qué es lo que quieres. ¿Quieres restaurar tu matrimonio o quieres ser feliz en este mundo sin buscar cuál es la voluntad de Dios? Es importante el primer discernimiento, porque este es el primer error que cometen los cónyuges cuando están atravesando una separación y un divorcio. No encuentran cuál es la voluntad de Dios y dicen, sí, el Señor va a restaurar mi matrimonio, pero sin fe. Su oración no tiene una convicción de saber que Dios es el Todopoderoso y no se aferra a las promesas que tiene Dios en la palabra. Y una de las más grandes promesas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es esa promesa que el Señor le hizo a Abraham y a su esposa Sara, y que lamentablemente Sara no esperó el tiempo de Dios, pero al final el Señor cumplió su promesa y le dio ese hijo que tanto esperaban. Entonces, de nosotros depende tener el discernimiento adecuado para poder esperar el tiempo de Dios, porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Es la confianza que nosotros tenemos en reconocer quién es Dios. Entonces, si tú en este momento aún no entiendes en tu proceso cuál es la voluntad de Dios y tú estás claro qué es lo que tú quieres, entonces llegó el momento en que empiezas a ponerte la armadura del soldado de Cristo y no salgas de la capilla de adoración perpetua,
no salgas de tu habitación si no has encontrado cuál es tu voluntad unida a la voluntad de Dios. Porque esa es la única manera que vas a poder confirmar y tener la certeza de que Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque tu matrimonio es un proyecto que juraste guardarle fidelidad a Dios por medio de tu cónyuge, y Dios no rompe las promesas. Dios es fiel a las promesas, Dios es fiel al pacto y espera de ti tu fidelidad al pacto, tu fidelidad a tu promesa esponsal, esa promesa que hiciste el día que contrajiste matrimonio y que le dijiste al Señor que ibas a estar con tu cónyuge hasta que la muerte los separara. Entonces, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere hacerlo, pero tú realmente esperas el tiempo de Dios, realmente estás dispuesto a pasar por cualquier circunstancia dentro del proceso para que Dios pueda obrar ese milagro. En ti está esa respuesta. Entonces hay que buscar cuál es la voluntad de Dios, porque muchas personas empiezan un proceso y se cansan durante el tiempo que están orando por la restauración de su matrimonio, porque no hay fe, porque no hay confianza en Dios, porque entra la duda, y cuando entra la duda también es falta de fidelidad a Dios. Porque si tú sabes quién es Dios, si tú crees que tienes a un Padre poderoso y tu castillo fuerte, tu roca redentora, entonces no vas a dudar que Dios quiere restaurar tu matrimonio. Pero quizás seas tú el que te está resistiendo a esperar el tiempo de Dios y hacer la voluntad de Dios. Así que ese es el primer error que ocurre en los procesos de restauración de un matrimonio, y que muchos hermanos que he dado acompañamiento no salen de este primer paso, y pueden estar 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y no es porque el tiempo de Dios se está dilatando, sino es porque tú aún no has entendido a qué te llama Dios, y eres tú con tu humanidad el que está retrasando el proceso. Amén. Ahora, el otro error que cometemos durante el proceso de restauración es rogarle o insistirle al cónyuge que no se marche de casa. Y tanto es así que muchas veces se cae en la manipulación. Se quiere manipular las circunstancias, se quiere retener al esposo, muchas veces con el aspecto económico o con el aspecto sexual, de la intimidad sexual, pero nada de esto va a lograr que el cónyuge quede dentro del hogar. Uno tiene que aprender a respetar la libertad y no condicionar el amor, porque también nosotros como hijos de Dios tenemos una dignidad, y esa dignidad debemos de cuidarlas. Nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice el libro de Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué ocurre en los procesos, las crisis matrimoniales? Como existe un combate espiritual en el matrimonio, tenemos Dios no ha estado presente dentro del hogar, dentro del matrimonio. ¿Y qué ocurre? Que se ha alterado el orden divino dentro del hogar. Y al alterarse el orden divino dentro del hogar,
Dios no está primero en el hogar, por eso es que está ocurriendo la crisis en el matrimonio, porque la crisis en el matrimonio no es otra cosa que una crisis espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Dios no está en el primer lugar. Quizás está tu cónyuge en el primer lugar, está tu empleo, está los bienes económicos o están los suegros, y entonces en ese matrimonio se ha alterado el orden divino. Y cuando se altera el orden divino, lamentablemente no se está amando a Dios sobre todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a respetar la dignidad del otro cónyuge como la nuestra y poner a Dios en primer lugar. Eso es ese es un error grave que se cometen muchos cónyuges en estos procesos. El miedo de que el cónyuge se pueda ir es tan grande que se cae en la manipulación. Y muchas veces tampoco es miedo, sino es ego, ¿no? El ego, nos duele nuestro ego, nos duele nuestro yo, que nuestro matrimonio se vaya a acabar, quizás hay otra persona de por medio, no es mejor que yo, no es más agraciada que yo, que se ha creído, o viceversa, si él es de un esposo. Entonces debemos de guardar nuestra dignidad. El libro de Deuteronomio 6:5 que nos dice, y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, en los procesos de restauración cometemos el error de poner el cónyuge por encima de Dios y no nos dignificamos, condicionamos el amor y no le damos el espacio al otro cónyuge a que si tomó la decisión de marcharse de casa, no pararnos a evitar que eso ocurra. Lamentablemente nos va a doler, pero no podemos hacer otra cosa que confiar en el Señor y sostenernos en la oración y decirle, Señor, se va de casa, pero a tu sagrado corazón confío mi cónyuge. A tu sagrado corazón guardo mi familia. Que no se haga tu voluntad, que no se haga, perdón, su voluntad ni mi voluntad, sino la tuya. El tiempo es tuyo, Señor, y sé que en tu tiempo lo traerás a casa, pero será con tus fuerzas y no con las mías. Así que pendiente con este error que se comete en el proceso de restauración matrimonial. El otro error que se comete es echar al cónyuge de casa. Cuando se enteran los cónyuges de la infidelidad del esposo, muchas veces hay tanto dolor que o hay tanta ira, tanta rabia, tanta cólera, que dejamos que nuestras emociones nos gobiernen y nos dejamos llevar por esas emociones y no tenemos dominio propio ni hacemos esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque estamos en un combate espiritual y no nos damos cuenta de que el enemigo está utilizándonos y se está metiendo dentro de nuestras emociones para acabar con nuestro matrimonio, que es la obra más preciosa de Dios. Entonces, debemos de saber que no podemos botar al cónyuge de casa. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía hace un instante, porque Él es digno hijo de Dios. Nuestro cónyuge es digno hijo de Dios y nosotros hemos formado un hogar. Tenemos un hogar y también es importante saber que no podemos impedir
el ingreso del cónyuge al hogar, porque nuestro cónyuge tiene derechos. Es un derecho de los demás integrantes de la familia. No podemos echar al cónyuge. La otra importancia de por qué no podemos echar al cónyuge es por la dignidad también de nuestro cónyuge. Cuando nosotros echamos al cónyuge de casa, a pesar de que esté en infidelidad, a pesar de que pueda estar a lo mejor consumiendo o pueda estar en algún vicio, nosotros no lo echamos porque le dañamos su dignidad, lo herimos, lo lastimamos de tal manera que ese cónyuge nos va a detestar, lo estamos hiriendo en lo más profundo de su ser. Y por eso debemos de evitar echarlo de casa. No podemos dejar que las emociones revueltas que tenemos nos hagan ser irracionales. Por mucho dolor que pueda existir, debemos de procurar mantener la calma para poder actuar como actuaría Dios. Cuando nosotros recordamos el pasaje de la Biblia donde San José repudia en secreto a la Virgen María cuando la Virgen le dice que va a ser la madre de Dios, San José la repudió a Mamá María. Mamá María no se echó a llorar, no le dijo créeme, no le dijo perdóname, no le dijo nada. María guardó silencio. ¿Y qué hizo María? Se fue a servir, porque se había enterado que su prima Santa Isabel también estaba encinta. Y ella esperó el tiempo de Dios. Ella esperó que Dios le anunciara a San José que el hijo que esperaba era fruto del Espíritu Santo. Y esperó que San José la fuera a buscar. Nada de extraño ha de suceder de que tú esperes el tiempo de Dios y que el Señor toque a tu cónyuge. Porque tu oración tiene poder. Si tu matrimonio es el plan perfecto y más hermoso de Dios, no trates de controlar con tu humanidad. Es una batalla espiritual lo que estás viviendo. Y para luchar en la batalla espiritual hay que ponernos la armadura del soldado de Cristo y pelear con todas las armas que el Señor nos ha dado, como dice el libro de Efesios 6:12. No luches con tus fuerzas humanas. A ver, vamos a ver si hay algún hermano que pueda hacernos alguna pregunta relacionada al tema. Bueno, la hermana Ana Lucía nos dice que ella lleva 7 meses orando con ayuno y adoración y oraciones intensas. Bendito y alabado sea Dios, hermanita. Sigue ofreciendo a Dios esa oración, pero ahora ya no solamente para que su cónyuge regrese, sino confiar en el poder de la oración y orar también por otras intenciones mientras usted espera que el Señor traiga de regreso a casa a su cónyuge. Usted también ofrezca sus oraciones por la santidad de nuestra amada iglesia, por la santidad del Papa, porque el Papa nos pide orar a cada momento por él, por nuestros sacerdotes, por esta pandemia, por las almas del purgatorio. Hay tanto por qué orar, amada hermanita. Entonces no se centre solo en orar por su restauración de su matrimonio. ¿Por qué? Porque ya eso es una promesa de Dios que se va a cumplir. Pero ahora hay otros intereses de nuestro Señor. Acuérdese de una cosa, que cuando hemos tenido un encuentro con el Señor, ya conocemos quién es Dios,
De ahí vamos a la acción, de ahí vamos al servicio. Decirle, Señor, aquí estoy ofreciéndote mis oraciones, ofreciéndote mis dones, mis talentos, mis manos, para ponerlo a tu servicio. Así que ánimo, Ana Lucía, y no te des por vencida. Sigamos adelante. Rosalía, un gran abrazo. Amén. Joanita Hernández, que está convencida que el Señor va a restaurar en su tiempo perfecto su matrimonio. Acá hay una hermana que dice que no está casada, que si ella puede esperar el tiempo de Dios, pues bendito y alabado sea Dios, hermana, porque si usted no tiene el sacramento del matrimonio, usted no hizo esa promesa esponsal y el Señor ve con agrado que usted pueda permanecer fiel para que su pareja, el padre de sus hijos, encuentre su conversión, para que él tenga un encuentro con el Señor y sea el Señor que en su tiempo perfecto lo traiga de regreso al hogar, después que él se ha reconciliado con nuestro Padre Celestial. Entonces, ánimo, hermana, no se dé por vencida, porque aquí oramos para que el esposo vaya al cielo, para reparar ese error, ese daño, esas consecuencias de esos errores, de nosotros no haber cimentado nuestro matrimonio en la roca que es Cristo Jesús. Estamos reparando las consecuencias, estamos arrepentidos, hemos pedido perdón al Señor y ahora estamos orando, reparando las consecuencias de esos errores, de esos pecados que hemos cometido. Pero mientras esperamos, amada hermanita, a que el Señor convierta esos corazones y los traigan de regreso a Él, porque no van a venir a nosotros porque somos guapas, churras, bellas, no, tienen que llegar a Dios. Así que no debemos orar para que el cónyuge regrese al hogar, porque ese es otro error. Nosotros no oramos para que el cónyuge regrese a la casa, para que esté a nuestro lado, para que haga lo que nosotros queremos, para que no, porque nosotros creemos tener la razón. No, oramos para que ese cónyuge se convierta, para que ese cónyuge regrese al primer amor, que es el amor de Cristo Jesús, de su Padre Celestial. Ese es el error, el gran error que cometemos en este proceso de restauración. Orar para que regrese a casa. Es una promesa de Dios. Dios va a restaurar el matrimonio. Oramos para que se convierta, para que deje de pecar. Si su cónyuge ya está en algún vicio, ha caído en el pecado del adulterio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de ese pecado es compartida. Porque si usted hubiera, hubiera sembrado, hubiera sembrado a su familia en la roca que Cristo Jesús, no hubiera caído en infidelidad, no hubiera caído en ningún tipo de pecado, porque su oración sostuviera a su familia. Entonces la responsabilidad es compartida. Entonces nosotros no podemos pretender que ese cónyuge regrese a casa, que ese cónyuge haga lo que queremos. No, porque es su proceso con el Señor. Es su proceso. ¿Por qué? Porque hay muchos matrimonios que se restauran, pero ¿qué ocurre? Que ese cónyuge que estaba orando para que regresara condiciona el amor. ¿Y qué espera? Cuando llegue el cónyuge a casa, a lo mejor tu cónyuge no ha sido nunca un buen proveedor del hogar y estás esperando que el esposo te provea. Entonces, allá lo tienes en casa, pero se la pasa viendo televisión, duerme hasta tarde, no te ayuda en los quehaceres y estás que te quejas. Pero tú le pediste que regresara a casa, no le pediste al Señor que regresara a Él. Entonces no esperes un milagro de que venga haciendo lo que quieres. No, ahí es donde tienes que tener misericordia, ahí es donde tienes que tener compasión, de tratarlo como el Señor lo trataría. ¿Por qué? Porque el Señor ha obrado un milagro, el Señor lo ha traído de vuelta a casa por misericordia y no porque tú te aferraste a que regresara, porque eso es una promesa, lo va a hacer el Señor. Pero tú tienes que trabajar en otras cosas, tú tienes que trabajar
en tu perfeccionamiento cristiano. Tú tienes que trabajar en tu sanación interior. Tú tienes que trabajar en ponerte y revestirte de la armadura del soldado de Cristo para poder donar el amor de Dios y no donar tu humanidad ni tu pecado cuando regrese ese cónyuge. Entonces tienes muchísimo trabajo por hacer en vez de estar pendiente del tiempo y cómo vendrá. Eso no te puedes poner a pensar en eso, porque los milagros no tienen explicación, suceden y ya. Amén. Aquí hay una hermanita que iba a preguntar sobre la guerra espiritual. Hermanita, hay un programa aquí en el canal de qué es el combate espiritual y cómo rescatar al cónyuge cautivo. Así que los invito a poder ver ese programa. Bueno, voy siguiendo aquí leyendo a ver si hay alguna pregunta. Bueno, acá hay una hermana que se llama Lu Hernández que dice que ella lleva ya 5 años en divorcio y ahora está por empezar la demanda de pensión. Aún así hay restauración familiar. Hermanita, cada caso es particular. Yo tendría que saber los detalles de su proceso, de cómo ha sido su proceso de restauración, cómo está siendo su proceso de divorcio, para yo poderle dar un consejo en cuanto a su demanda de pensión de alimentos. Usted tiene que saber qué hay en su corazón, por qué está demandando a su cónyuge por pensión de alimentos. ¿Realmente no está proveyendo nada? Ahí habría que evaluar, hermanita, cuál es la circunstancia que usted está atravesando en este tema de pensión de alimentos. Por lo general, en los procesos de restauración, nosotros queremos hacer justicia con nuestra humanidad, porque tenemos un dolor y no hemos perdonado. Y a veces vemos que el cónyuge disfruta esa providencia que el Señor envía con otra persona y por eso nos llenamos de cólera y queremos demandar y de hecho llegamos a la demanda y eso lamentablemente genera más problemas y retrasa el proceso de restauración. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen los pleitos entre ustedes? Pues de los malos deseos que están rondando en su interior. Si usted en su corazón no tiene paz, no tiene gozo y lo que quiere es hacer justicia con sus manos, no lo demande. No lo demande, espere el tiempo de Dios, ore y discierna para ver si la voluntad de Dios es iniciar ese proceso de demanda de pensión de alimentos. ¿Ok? Ese es el consejo que le puedo dar, hermana. Así que ánimo, hermanita. Y se lo digo con todo el amor y con toda la autoridad espiritual que el Señor me da para podérselo aconsejar. Bueno, hay bastantes mensajes, pero ninguno es relativo a estos errores que estamos hablando. Hermanita, a veces me hacen unas preguntas, amadas hermanitas, que nosotros no podemos, cuando nosotros discernimos en oración, nosotros debemos de tener la certeza de que lo que hacemos viene guiado por el Espíritu Santo. Porque a veces hacemos preguntas, amados hermanitos, que ¿vendrá mi esposo o no vendrá mi esposo? ¿Regresará o no regresará? Ese tipo de preguntas, amados hermanitos, hieren el corazón de Jesús.
Entonces, yo creo que si tenemos un encuentro con el Señor y empezamos a tener intimidad con Él, estas preguntas ya no las hacemos, amados hermanitos. ¿Mm? Es importante, acá hay una hermanita que me dice que ella dejó de hablar con él, con el cónyuge, porque sentía que no soltaba para hacer la voluntad de Dios. Eso va a depender, hermana, porque si usted dejó de hablar con su esposo, porque él antes nunca la llamaba y usted lo llamaba siempre para saber de él y para que él no se olvidara de él, entonces usted estaba condicionando el amor. Entonces está haciendo bien. Pero si usted no le contesta las llamadas, cuando él la llama para preguntarle algo, porque usted quiere tener paz, entonces, hermanita, usted no está actuando con el amor de Dios, porque usted está condicionando, usted está pensando en usted, entonces no está actuando como Dios actuaría. Entonces hay que discernir en ese momento cómo estamos actuando, cómo actuaría Cristo o estoy actuando en mi humanidad. Entonces, cuidado con eso, hermanos. ¿Mm? Bueno, seguimos aquí leyendo los mensajes. Aquí hay una hermanita que me dice que su esposo regresó a casa, pero él sigue chateando con mujeres. Entonces, hermanita, si él sigue chateando con mujeres y regresó a casa, ¿qué va a hacer usted? Pues siga orándole a Dios, siga ayunando, siga rezando su poderoso rosario y no le diga nada a su esposo de que estás viendo videos, qué estás haciendo, cuidado, el pecado, nada de eso, hermana, porque él regresó a casa pero no se ha convertido todavía, no ha tenido un encuentro con el Señor y su trabajo es que él tenga un encuentro con el Señor. ¿Cómo? Doblando rodillas a su Padre Celestial, implorando misericordia para que su esposo se convierta a Dios. Pero lamentablemente, hermanita, usted tiene que tener la sabiduría de Dios para poder entender qué está pasando con su esposo. Porque si su esposo está en su casa y está viendo pornografía, significa de que su esposo tiene heridas muy profundas que necesita sanar y que no le está haciendo daño a usted, porque esta pelea no es contra usted, esta pelea es con él mismo y con ese mirar pornografía usted sabe que está dañando su alma y eso es lo que usted debería de horrorizarle más que él esté viendo pornografía y no le dé a usted su lugar. Así que cuidado con eso, hermanita. Llenémonos de compasión y de piedad y miremos a esos cónyuges como los miraría Cristo Jesús. Amén. Bueno, sigamos con los errores. Es importante, hermanos, que este video traten ustedes de compartirlo. Hoy justo hablaba con varios hermanos y me decían que no encontraban canales católicos de restauración matrimonial. Hermanitos, si somos católicos, animemos, ayudemos a que estos programas sigan posicionándose en las búsquedas, en los buscadores y que más hermanos que están buscando restaurar sus matrimonios y buscan canales católicos nos puedan encontrar. También comparte este programa y acuérdate de suscribirte a nuestro canal para estar notificado en los momentos que subimos material y también darle like con tu dedito para arriba. Y también, hermanos, si el Señor pone en sus corazones poder apoyarnos económicamente, porque de granito en granito llenamos la copa. Entonces, amados hermanitos, todas donaciones, tanto en oración como económicamente, va a ser de gran utilidad para nuestra misión, para poder evangelizar y seguir llegando a más hermanos, amados hermanitos. Gracias
también a ustedes que hacen posible que esta misión pueda sostenerse y que pueda llegar a tantos lugares como lo está llegando. Bendito y alabado sea el Señor por esos corazones generosos de ustedes. Y sabemos que el Señor les va a compensar conforme a su palabra el 100 por 1, porque Él no se cansa de llenarnos de bendiciones, amados hermanitos. Vamos por el cuarto error que cometemos en el proceso de restauración, y es: si has decidido ya luchar por restaurar tu matrimonio, recuerda que no estás disponible. Y como no estás disponible, no te saques tu alianza, porque esto es un sacramental. Nuestra alianza matrimonial es un sacramental y ahuyenta al enemigo. Entonces, corre, si ya te la quitaste, corre por ella y colócala, porque tú le hiciste una promesa de fidelidad a Cristo y tú no estás disponible porque tú eres propiedad de Cristo Jesús. Por cada matrimonio que existe, Jesús lleva una alianza por ese matrimonio. No estás disponible, le perteneces al Señor. Y como no estás disponible y tu fidelidad es a Dios, procura también no salir con amigos con el afán de darle celos a tu cónyuge, y tampoco salgas con amigas que quizás era un grupo de amistades o de amigos que a tu esposa, a tu cónyuge no le agradaban, y que por darle celos y por hacerlo enojar, sales. ¿Por qué? Porque al quien estás lastimando es al corazón de Jesús y no al corazón de tu cónyuge. Y todo ello retrasa el proceso de restauración matrimonial. No estás disponible. También es importante que si sales con un grupo de amigos, mires bien a dónde vas, porque si estás revistiéndote de la armadura del soldado de Cristo, si estás caminando en perfeccionamiento en el amor, si has decidido si has decidido no seguir la corriente del mundo y has apostado por buscar la voluntad de Dios y regir tu vida conforme la palabra de Dios, entonces, ¿qué haces yendo a discotecas? ¿Y qué haces tomándote fotos, tomándote tu cerveza, tomándote tu trago, estando, si eres caballero, con mujeres, o si eres mujer, con chicos, cuando eso lo que hace es dejarte a ti a merced de chapar espíritus opresores para que retrasen tu proceso de restauración matrimonial? Porque eso es lo que vas a encontrar. ¿Por qué? Porque si yo he decidido rescatar a mi familia e ir al rescate por el alma de mi cónyuge, entonces debo vivir conforme dice la palabra de Dios, como también lo dice el libro de Efesios, donde dice: vivan orando y suplicando, velen a tiempo y destiempo sin desfallecer. Entonces, toda oración es necesaria, ninguna oración es suficiente. Y si ninguna oración es suficiente y toda oración es necesaria, ¿qué hago yo yendo a esos lugares? ¿Y qué hago yo tomándome fotos de esa manera? Porque también hay otra, que entonces también vamos al gimnasio y nos ponemos ropa apretadita, las que son damas, y entonces para mostrar que regia que estamos, físico y todo el y qué sé yo, y eso no le agrada al Señor. Eso no es dignificarnos. Eso no es buscar agradar a Dios para poder arrebatarle un milagro. Entonces sí, el Señor quiere que nos dignifiquemos, que, que, que estemos alegres en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, un cambio de look, un maquillaje.
¿no? Un cambio como dicen mis hijas, de office, pero algo modesto, algo que agrade a Dios, pero no llegar al extremo de la sensualidad, porque estamos buscando agradar a Dios, no agradar al mundo, no combatir con las armas del mundo, sino con las armas de nuestro Señor. Así que cuidado en caer en este error. Este error también es muy, muy, muy grave. ¿Ok? Acá hay una hermana que me dice que no tiene alianza porque le robaron, entonces usted una alianza, quizás tiene su anillo de compromiso, póngase su anillo de compromiso. Usted misma póngase una alianza, usted diga, yo estoy casada contigo, Señor, y esta es la alianza que me voy a poner mientras espero el milagro donde juntos con mi esposo podamos adquirir unas nuevas alianzas y podamos renovar nuestros votos esponsales. Así que ánimo, hermanita, no vean eso como una limitante, ¿ok? Otro error que cometemos cuando estamos en el proceso de restauración, cuando recién estamos iniciando y estamos en este combate, en esta crisis espiritual, ¿qué ocurre? Entramos en este combate espiritual, empezamos a caer en ansiedad, ¿no? Nos gana la ansiedad, unos caen en depresión y buscamos con nuestras fuerzas humanas poder rescatar el matrimonio, tratamos de llevar al cónyuge a terapia matrimonial, a un encuentro espiritual, vamos al psicólogo. ¿Por qué? Porque decimos, no, hay inmadurez psicológica, hay incompatibilidad de caracteres y lamentablemente, hermanos, todo esto no nos va a ayudar en muchos casos si estos profesionales no hacen acompañamiento psicopastoral. ¿Por qué? Porque en muchos casos vamos al psicólogo, por decir uno de los profesionales, y este psicólogo no nos hace acompañamiento psicopastoral. ¿Y qué pasa? Nos victimiza, ¿no? Ay, tú eres el que estás bien, tu cónyuge es el que está equivocado, tú estás haciendo bien. Dignifícate, ten dignidad, no está haciendo bien su rol, podrías ya dejarlo, rehacer tu vida, él no va a cambiar, tiene tal, ¿no? Te dan el diagnóstico de tu cónyuge, ¿no? Y te dicen el diagnóstico que tiene, pero ¿saben qué, hermanos? No te dejes llevar por esos informes para tú utilizarlo para victimizarte. Porque si te ha dado ese diagnóstico, no es para que tú te empoderes en el mundo, sino para que tú ores y puedas pedirle al Señor que sane a tu cónyuge y también para que tú puedas encontrar las armas necesarias para poder ayudar a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque así como tu cónyuge puede tener un diagnóstico determinado, tú también, porque no somos perfectos, somos seres imperfectos que llegamos a ser una familia, pero lamentablemente esta familia que decidimos iniciar, la iniciamos sin el amor de Dios, con una ignorancia total de lo que debe ser un hogar cristiano. Entonces lo que vivimos son consecuencias de nuestros errores. Entonces Dios es capaz de sanarnos. No hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanarnos. Pero nosotros debemos de tener mucha piedad y mucha compasión para ya no victimizarnos, sino tener la madurez espiritual y emocional para ya no sentirnos víctimas del proceso que vivimos
y poder ayudar al otro cónyuge a que pueda encontrar su restauración, su conversión y ese encuentro que necesita con el Señor. Pero mientras no lo logre, aunque llegue al hogar, pues nosotros seguimos doblando rodillas y pidiéndole a Dios que lo convierta a Él. ¿Ok? Así que es muy importante porque he tenido cualquier cantidad de casos en consultas que muchos vienen de haber tenido acompañamientos psicológicos. Y entonces, en estos acompañamientos psicológicos que en las consultas que tengo en asesoría, vienen de hermanos que han ido, entonces le dicen, no, tú eres la que estás bien, está bien, tu esposo es así, asá, o tu esposa es así, asá. Y también a veces llega el momento, no, es que tienes que dignificarte, tu esposo no te dignifica, si tú trabajas, él trabaja, pues hay que colaborar, pero no nos dan las pautas para hacer un plan de vida. Y entonces la dignidad que nos ofrece el mundo es ser soberbio y ser altivo. La dignidad que viene del amor de Dios nos hace mansos, mansos, no mensos. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque esto también destruye el matrimonio, porque muchas veces también seguimos ahora está muy de moda, ¿no? Los influencers, los coach, y vemos estas mujeres, y lo digo mujeres porque es el caso que más veo, que están empoderadas, nosotros al poder, sí podemos, adelante, tú sí puedes, madre de 4 hijos, profesional exitosa, y da unas frases y unos consejos súper maravillosos, pero cuando vemos a esa mujer que habla del empoderamiento femenino, nos damos cuenta que tiene un matrimonio destruido, y si no tiene un matrimonio destruido, no valora al esposo, ni valora lo que el esposo está haciendo allí, y esa familia es un desastre. Así que cuidado a quien sigue. Nosotros tenemos que seguir a Cristo Jesús. ¿Ok? Porque a veces seguimos consejos de estos influencers o de estos motivadores que lamentablemente tienen su vida destruida y con sus consejos buscan destruir nuestra familia, que es la obra más preciosa de Dios. Así que el mejor consejero que nosotros tenemos es la Biblia, la palabra de Dios, y en esa es la que debemos aferrarnos. Cuidado con esos influencers, cuidado que en tu proceso de restauración, al iniciarlo, te gana la ansiedad y quieres ir a los curiositos y quieres ir a los chamanes y quieres ir a toda esta gente que trabaja con, porque también lo estamos viendo en la parte psicológica, con constelaciones familiares, que lamentablemente nada de eso, perdón, todo eso es contrario a nuestra fe, ¿no? Que el Reiki, que el yoga, que las constelaciones familiares, todo eso va contra nuestra fe. Cuidado con los ángeles también, porque ahora la nueva era se está metiendo dentro de nuestra fe católica. Entonces, cuidado con los mándalas, con los baños y las tantas cosas que ahora se usa para que el cónyuge regrese al hogar, y todo eso es contrario al amor de Dios. Todo eso es contrario a lo que Dios desea de nosotros, porque el amor Dios no condiciona su amor, y nosotros no podemos condicionar el amor de nadie, de nadie. Nosotros no necesitamos el amor de nadie. Nosotros solamente necesitamos el amor de Dios, porque ese es lo único que nos llena. El cónyuge tan solo, con nuestro cónyuge solo, decidimos tener un proyecto de vida y le prometimos a Dios llevarlo a buen término hasta que la muerte nos separe. Por eso Dios va a restaurarlo, pero no porque ese cónyuge sea tu felicidad,
sino porque es un proyecto de vida en común con tu cónyuge y que juntos hicieron una promesa, hicieron un pacto de fidelidad a Cristo, y por eso se va a restaurar. Pero depende de ti. Así que ánimo, hermanos, no se den por vencidos, sigan adelante. La duda va a llegar en todo momento. Cuidado también con esos de tu hablar, de tu crisis matrimonial, o de si tu esposo te fue en adulterio, buscar a tu suegra, a tu suegro, a tu mamá, a tu hermano, a tu mejor amiga. Cuidado, no comenten con nadie nada. Guarden silencio, guarden silencio, porque eso es maldecir al cónyuge, mal hablar del cónyuge. Y recuerden que ustedes con su cónyuge son un solo cuerpo y una sola carne. Muchas veces los consejos de separarnos, de rehacer nuestra vida, de ir a un proceso de nulidad, vienen de nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque nos aman con un amor imperfecto y quieren vernos felices. Entonces nos dice, déjalo, no te conviene, estás sufriendo, pero no nos aman con el amor de Dios, que es un amor infinito, un amor que no tiene límites. El amor de nuestros padres es condicionado. Así que mucho cuidado, amados hermanitos, a quien le cuentan sus problemas, porque también tenemos casos de hermanos que cuentan sus problemas con amigos que no están en la fe, con amigos que no oran, amigos que no rezan. ¿Qué consejo te puede dar ese amigo o esa amiga que está muy metida en el mundo? ¿Qué consejo te puede dar? Estás joven, estás bella, estás guapo, estás churro, sé feliz. Hay un montón de mujeres, sigue adelante, ¿no? Rehaz tu vida, aún eres joven, tienes la vida por delante. Esos son los consejos que te van a dar tus amigos, que les hablas de tu circunstancia, y como no están en el camino del Señor, o no trabajan en su perfeccionamiento cristiano, y tú te vas a sentir que bueno, mi amigo, porque eso es lo que quieres escuchar. Y entonces vas a desistir y vas a dudar del proceso que estás viviendo. Así que bueno, amados hermanos, hemos llegado ya al final del programa del día de hoy. Le volvemos a recordar, amados hermanitos, a compartir estos videos y también suscribirse a nuestro canal, donde ustedes podrán seguir nuestra programación. También recordarles nuevamente el taller de María. Si quiere formar parte de nuestro movimiento, poder inscribirte en la dirección que va a salir en cualquier momento en la descripción. Y, hermanos, permanecer fiel. Sabemos que las familias se están destruyendo constantemente, es la batalla de los últimos tiempos. La Virgen lo predijo en una revelación privada a Sor Lucía de Fátima, que la batalla de los últimos tiempos sería contra el sacramento del matrimonio y contra la familia. Cada vez las familias se están separando, y lamentablemente en nuestra amada iglesia todavía no vemos pastorales para los divorciados, para los separados, para los que queremos permanecer fieles al sacramento esponsal mientras esperamos la restauración de nuestros matrimonios. Nosotros no decimos nada que va contra la doctrina de la iglesia. Nosotros queremos ser santos. Queremos, en medio de esta vocación preciosa que hemos elegido,
del matrimonio alcanzar la santidad. Y por eso es tan importante, amados hermanos, que ustedes puedan orar por esta misión para que pueda seguir llegando a más hermanos que están atravesando una separación y un divorcio. Así que vamos, hermanos, a convertirnos en agente de restauración y vamos al rescate de nuestros matrimonios. Que Dios los bendiga, amados hermanos, con todo mi cariño, con todo mi amor. Hasta el cielo no paramos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Con Jesús y María siempre ganamos. Recuérdenlo, amados hermanos. Cristo vence.